Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Quiero aprovechar esta noticia, para mostrar cómo se sigue moviendo esta agenda de destrucción de la familia, de destrucción del núcleo esencial de la vida en esta humanidad. ¿Y cómo están haciendo eso? Bueno, distorsionando los principios naturales. Uno de ellos, el cómo se crea la vida a nivel humano, en la unión natural del hombre y la mujer, y a partir de ahí, pues, la descendencia. Quiero tocar este tema para aclarar algunos detalles. Yo he hecho otros videos hablando de esta temática que es bastante polémica. Y bueno, en comentarios no falta el que me pone: tú estás en contra de las personas que están bajo esta condición, tú no respetas, eres un homofóbico. Bueno, los típicos comentarios sin mucho fundamento que defienden posturas que ni ellos mismos entienden. Yo no estoy en contra de la persona, yo no estoy en contra de alguien que esté bajo esta condición. Cada quien está en libertad de hacer lo que considere, pero al conocer los principios originales y entender que, bueno, esto es un principio fundamental para la existencia de la vida, no solo en el planeta Tierra, sino en el universo, siento que debo compartir esas leyes para que por lo menos las personas que sientan que todos estos movimientos que están impulsados desde la élite, ni siquiera están impulsados por las personas que están bajo esta condición, ellos simplemente pues a ellos los utilizan básicamente para promover estas agendas. Entonces, quienes sabemos que hay un plan detrás de esto, yo creo que estamos de alguna forma en esa obligación moral, si quieren verlo de esa forma, de compartir y de poner una voz para que entre más personas entendamos que esto no podemos normalizarlo. Pues hay una esperanza, ¿no? Hay una esperanza de que las futuras generaciones no se sigan viendo absorbidas por esta situación. Voy a leer esta noticia primero, analizarla, y luego vamos a hablar de unos principios y del origen de todo este caos, ¿no? De los principios originales y del origen de toda esta situación que hoy en día pues sigue azotando y poniendo en riesgo la vida humana, la expansión de la vida humana. Teóricamente es posible, dice una diputada alemana, donde afirma que los hombres podrían llevar un embarazo. Imagínense usted hasta dónde estamos llegando. Por otra parte, Susan Sisborra aseveró que hay 42 géneros y no solamente dos. La diputada alemana, copresidenta del partido Alianza, Los Verdes de Sajonia, ella declaró esta semana que los hombres en teoría podrían llevar un embarazo a término. En una sesión parlamentaria, la política respondió a dos preguntas que le hizo un representante del partido Alternativa para Alemania sobre cuántos géneros hay y si los hombres pueden tener hijos. La respuesta a la primera pregunta es 42 géneros. Cada vez van saliendo más, ¿no? Provocando, la respuesta de ella, una ola de risas entre los legisladores presentes. Sospechaba que no lo entenderían. Por eso rara vez respondo a las preguntas de la AfD. Y la respuesta a la segunda pregunta podría incomodarle, sostuvo, afirmando que en teoría un hombre puede llevar un embarazo dentro del peritoneo. El problema es que el peritoneo no tiene tan buen suministro de sangre como la placenta. Con menos flujo sanguíneo, el niño probablemente no sobreviviría. Teóricamente es posible, pero en la práctica no se debería intentar, concluyó. Bueno, ella misma se respondió a la pregunta, a pesar de que afirma de que el hombre podría llevar un embarazo. Luego ella misma se responde al entender que al final no es posible. No es lo mismo el peritoneo que la placenta materna. No puedes colocar ahí a un feto. Se va a morir porque no tiene el suministro de sangre, no tiene las condiciones. Es que el diseño natural es uno. Aquí es que nosotros queremos ponernos a inventar otras cosas que no tienen sentido. La misma biología, las mismas leyes de la naturaleza, la misma genética, el mismo origen te está hablando, nos está diciendo que no es posible, que el principio original es uno y no se puede cambiar. Que nosotros podamos hacer experimentos, cosas que violenten ese principio original, claro, y lo hemos hecho, pero precisamente se están violentando esas leyes y el resultado no es una creación perfecta, como por lo general pues en la naturaleza sucede, sino que son creaciones cada vez más imperfectas, cosas raras que suceden, con el tema de la manipulación genética, de la clonación genética, diversas prácticas que se intentan hacer para intentar replicar la vida.
no nos ha funcionado de la forma en que la naturaleza lo hace. Y eso demuestra que evidentemente estamos trabajando con una ciencia que es antivida. Y en este caso, pues cada vez quieren intentar sustentar de que sí, de que es posible, que bueno, la diversidad de género, que se puede haber una reproducción entre dos hombres y dos mujeres, es decir, dos personas del mismo sexo. Se quiere violentar el principio de una familia, donde esté la fuerza del padre, de la madre, y cambiar eso por otras cantidades de géneros que, bueno, no tienen mucho sentido, aunque cada vez se está promoviendo más. A principios de julio, el canciller del país, Friedrich Merz, aprobó la decisión del Bundestag de retirar la bandera arcoíris, símbolo del movimiento LGBT, de su edificio. En ese entonces manifestó que la bandera puede ondear en la entidad solamente un día al año, que es el 17 de mayo, cuando se celebra pues el Día contra la Homofobia. El Parlamento alemán no se cuelga cualquier bandera todos los días, argumentó, señalando que todo ciudadano puede izar una bandera frente a su puerta, pero el Bundestag no es una carpa de circo. Dijo, se puede ondear solo el 17 de mayo. De resto, esa bandera que no esté ahí. Evidentemente, hay que estar en contra situaciones como la homofobia, ¿no? El rechazo, la violencia, cualquier tipo de violencia que ataque la integridad de un ser humano, porque estas personas son seres humanos. Hay gente que cree que no son seres humanos, que son, qué sé yo, robots o serán demonios o qué sé yo. No, son seres humanos. Seres humanos que tienen una condición que se ha demostrado que no es una condición mental, no es una enfermedad, no es una condición, bueno, a nivel de genes, a nivel biológico. En algunos estudios se dice que podría haber un gen, en otros se dice que no, pero bueno, ahí está el debate. La condición es espiritual y ahí es donde la ciencia no comprende. Ahí es donde la ciencia no profundiza porque, bueno, ustedes saben que la ciencia no considera el tema del espíritu, no considera su existencia y claro, cuando ya tú no tienes ese elemento para entrar a dar ciertas explicaciones a misterios de la naturaleza, misterios universales, pues evidentemente te quedas corto. Pero la condición de homosexualidad es una condición espiritual. Y ahora lo vamos a ver. Hay una carencia en la identidad sexual. El género sigue existiendo. Hombres, mujeres, es decir, las personas que están bajo esta condición. Si es un hombre, aunque no guste de las mujeres, no la atraigan, su físico es de un hombre. Y en el caso de una mujer, aunque no se vea atraída por los hombres, su físico es una mujer. El género biológico se manifiesta. Eso no varía. Claro, hay ciertas aberraciones que suceden que no son naturales. Eso se parte de todo este tipo de distorsiones, los hermafroditas y bueno, otro tipo de variaciones que hay alguno que va a poner por ahí. No, pero es que hay personas que manifiestan los dos géneros que no sé qué. Eso no es natural. Eso son distorsiones de la misma decadencia genética que, bueno, las futuras generaciones se van teniendo por la distorsión de las generaciones anteriores. Eso es otra cosa. Pero el tema es que el género se manifiesta, pero la identidad, la fuerza que se manifiesta en el género, la da el espíritu. Y esa es la que no está. Por eso una persona, aunque esté en un cuerpo femenino, no sabe ni qué es, no sabe lo que quiere, no tiene la misma atracción por el género complementario, que es el género masculino. No tiene esa misma atracción, no se cumple esa ley por la falta de identidad. Entonces, vamos a comprender, ¿no?, algunos detalles de todo esto y vamos a hablar del origen, ¿no?, del origen de todas estas leyes en el universo, no en el planeta Tierra. Estos no son debates morales, éticos. No, mira, yo creo que debe ser así. A mí me gusta que sea más así. Claro, a usted le puede gustar, puede creer lo que usted quiera. Ahí es donde entra el albedrío y eso es respetable. Pero la ley es una. Usted le puede gustar o no respirar, que su corazón palpite, que sus órganos del tema del sistema digestivo procesen los alimentos. Usted puede estar de acuerdo o no con eso, le puede gustar o no, pero esté o no de acuerdo, eso funciona. Es decir, por su querer, eso no va a cambiar.
Ya después usted podrá hacerle daño a su corazón, a sus órganos, diciendo, a mí no me gusta esto, cómo funciona, yo lo voy a dañar. Bueno, ya eso hace parte de su albedrío, pero eso seguirá funcionando. Es una ley que se cumple y está por encima de lo que yo crea, de lo que yo quiera. Eso es importante que lo entendamos. Hay leyes en el universo que funcionan, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, me dé rabia o no me dé rabia. Está por encima de mis decisiones, está por encima de mi libertad y de lo que yo considere. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y esta ley del principio original para que se geste la vida está por encima. Así sea que yo salga a marchar y lo que yo quiera, está por encima de mis decisiones. Entonces, claro, ustedes saben que yo utilizo como base de todo este tema el libro secreto de Juan. El libro secreto de Juan nos habla precisamente de ese principio original. Y hay unas leyes fundamentales que se muestran aquí. No lo voy a leer todo, evidentemente, solo voy a mencionar unos puntos. Por ejemplo, en el capítulo 2 se comienza hablando de una fuerza fundamental y es la fuerza del Padre. La primera fuerza increada en el origen. Entonces, esa fuerza tiene una naturaleza. Lo voy a mencionar para que se entienda precisamente la naturaleza que contiene la fuerza del Padre. Y la naturaleza que contiene es la fuerza Él. La fuerza Él. Miren lo que dice acá. El uno es un soberano que no tiene nada sobre él. Es Dios y Padre de todos. El uno invisible que está sobre todo es imperecedero, que es luz pura que ningún ojo puede ver. Él es el espíritu invisible. Uno no debería considerarlo como un Dios o igual que un Dios, pues es más grande que un Dios, porque no tiene nada sobre él y ningún señor sobre él. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando uno lee la descripción de lo que es esa primera fuente, parecería que estuviesen hablando de un hombre, porque se refiere a él. De ahí la creencia de que Dios es un señor. Es alguien, es un hombre masculino, un señor, un anciano que está por allá en el cielo. Porque esa es la imagen que se nos viene a la cabeza cuando aquí se está como haciendo referencia a alguien, a un él superior. Entonces se nos viene la imagen del Señor Dios, ¿no? Pero evidentemente aquí no se está hablando de alguien. Aquí se está hablando de un principio, de una ley. Pero esa ley tiene una fuerza y es la fuerza Él, la fuerza penetrante en la creación, la fuerza que contiene la fuerza eléctrica, por así decirlo. Esa fuerza que origina y gesta, que va gestando. Claro, necesita otra fuerza que es la que vamos a hablar ahora, pero quería mencionar esta primero, que es la fuerza Él, la fuerza del Padre. Si seguimos avanzando hacia el capítulo 3, ya aquí nos habla de la otra fuerza, que es la fuerza que complementa, que es una con la fuerza Él, y es la fuerza ella. Vamos a ver lo que dice acá. Porque el perfecto se contempla a sí mismo en la luz que lo rodea. Este es el manantial del agua de vida que produce todos los mundos de todas las clases. El perfecto contempla su imagen y la ve en el manantial del espíritu y se enamora del agua luminosa. Este es el manantial del agua pura luminosa que rodea al perfecto. Es el pensamiento hecho activo, y aquí ya comienza a cambiar la forma en que se menciona la segunda fuerza. Ya no se le menciona con esa condición de él, de esa fuerza él, sino ya surge la fuerza ella. Y dice, y la que apareció. Ya no es él que apareció, es la que apareció en presencia del Padre, en luz brillante salió. Ella es el primer poder. Entonces uno lee esto y uno dice, está hablando de una mujer. Una señora que se sentó al lado del Señor. Esa es una imagen común que se nos viene, ¿no? Ella precedió todo y salió de la mente del Padre como el pensamiento anterior de todo. Su luz se parece a la luz del Padre como el poder perfecto. Ella es la imagen del perfecto e invisible Espíritu Virgen. Ella es el primer poder, la gloria, párpelo, la gloria perfecta entre los mundos y la gloria emergente. Ella glorificó y alabó al Espíritu Virgen porque había salido a través del Espíritu. Ella es el primer poder o el primer pensamiento, la imagen del Espíritu. Ella se convirtió en el vientre universal. El vientre. ¿Cuál es el vientre que gesta la vida? El de la mujer. Ella. Y desde el principio, miren que desde el principio original, la fuerza ella es el vientre. Y sale esta señora en la noticia que acabo de leer, no, que el hombre también puede ser un vientre.
gestante de un bebé. ¿Cómo les parece a ustedes eso? Entonces, por eso leo la noticia primero para que veamos en la condición de estupidez que está el mundo y luego les muestro la ley original que no es debatible. Bueno, usted la puede debatir si quiere. Vuelvo y repito, puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Eso no importa. Usted puede llorar allá en su casa. No, a mí no me gusta eso. Perfecto. Esa es su libertad y su albedrío. Pero no va a cambiar. La ley es así y punto. Entonces, el espíritu o ella es el vientre universal. Entonces, esa ley se encarna ya en la dimensión humana, aquí, hombres y mujeres del planeta Tierra. Esa ley la encarna la mujer, porque la mujer es la fuerza ella. Y ahí está la ley. Entonces, el hombre no puede gestar. No tenemos biológicamente, anatómicamente, espiritualmente, no tenemos las condiciones para quedar embarazados. Eso no se puede. Que alguna vez recuerdo una noticia de que no, por allá, creo que fue en Asia, un hombre quedó embarazado. No era un hombre, era una mujer que hizo el proceso de transformación para verse como un hombre, pero era una mujer en sus órganos internos. Entonces sí podía quedar embarazada, aunque se mostrara como él. Entonces, ahí está la ley. Eso es sencillo de comprender para quienes entendemos cómo funciona ese principio de la vida. Porque ella lo precede todo, el Padre común. Bueno, ahí ya comienza a escribir. Y aquí, en el capítulo, este es el capítulo 3, en el capítulo 4, nos muestra otro principio de ley, que es fundamental para que exista la vida. Ya mostré las dos leyes principales, ojo, no en el planeta Tierra, en la existencia, en el universo. Así se originó todo. Todo lo que existe, incluso las personas que defienden las distorsiones de esta ley, que salen a marchar y que tienen sus 42 géneros y todo, esas personas que defienden esa distorsión también nacieron de ese principio original. Entonces, imagínense, ellos mismos deberían defender el principio original. Que luego no estén de acuerdo, que luego prefieran hacer otras cosas, perfecto, háganlo. Pero deberían defender el principio que les dio la vida. Eso es lo que yo considero, pero bueno, lastimosamente no es así. Miren lo que dice en el capítulo 4. El Padre, o sea, la fuerza Él, penetró a Bárbelo con una mirada. No pensemos aquí en dos personas físicas haciendo cosas, ¿no? Estamos hablando de leyes que, bueno, al unirse comienzan a gestar la vida. Con una luz, la penetró con una mirada, con una luz pura, brillante que rodea al espíritu invisible. Bárbelo concibió. ¿Cuál es la que concibe? La mujer. Y el Padre produjo un rayo de luz que se parecía a la luz bendita, mas no era tan brillante. Este rayo de luz era el vástago, o sea, el Hijo. El vástago único del Padre común, que había salido, el único retoño, y el vástago único del Padre, la luz pura. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí este documento con estas leyes que comenzaron a surgir? ¿Cuál es el principio que gesta la vida? La fuerza Él, la fuerza ella. La fuerza Él penetra a la fuerza ella concibe y da luz, gesta a una tercera fuerza, que es el vástago o el Hijo. Ese es el principio, el núcleo de la familia, y a través del Hijo vienen las futuras descendencias. Este núcleo es lo que este libro secreto de Juan llama más adelante el Cristo, el cristal, la ley fundamental de la existencia, que es lo que Jesús representó. El Cristo es digamos que ese principio que contiene todas las leyes, ¿no? La ley del Padre, las leyes de ella o de Bárbelo y las leyes del vástago. Todas las creaciones originales parten de ese principio. Y Jesús, al encarnar esa fuerza, mostró a la humanidad cómo es un hombre original conectado a ese principio. Sin pensamientos retorcidos, bueno, sin nada de lo que vemos en este mundo. Entonces, ese es el principio. ¿Y qué es lo que quieren hacer estas ideologías? Violentar todo esto. No, hombre con hombre, mujer con mujer, no hay familia, o los hijos lo puede criar una pareja de hombres, de mujeres. No, pero es que hay parejas de heterosexuales que han maltratado niños, que han abandonado niños. Sí, eso es cierto. Y hay otras parejas que son dos hombres, ¿no? Que hacen las veces de papá y de mamá, y ellos sí crían con amor a los niños. Sí, también sucede. ¿Y qué? Eso no quiere decir que porque eso esté pasando así en este mundo caótico, entonces no, eso es lo que está bien, eso es lo que hay que hacer. Claro que suceden todas esas anomalías o distorsiones, por supuesto que suceden,
Pero eso no quiere decir que el principio original no sea el que es. El principio original es el que es. Un niño que va a crecer, que se va a criar con una pareja que, bueno, esté dentro de este proceso de diversidad de género, créame que va a crecer con unos principios diferentes a los principios originales. Y claro, cuando crezca, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a replicar? No 100% quiere decir que vaya a replicar eso. Hay casos que no, evidentemente. Pero imagínense que de un momento hacia futuro, ese comienza a ser el patrón normal, ¿no? Que los niños comiencen a crecer en este tipo de familias. ¿Cómo será una futura humanidad? Ese es el punto, ¿no? Que un caso puntual de una pareja de estas críe bien a un niño con amor y todas las condiciones, que un caso puntual de esto suceda y funcione no quiere decir que tenga que ser la regla general para el futuro de una humanidad. Eso es clave que lo entendamos. Entonces, aquí está el principio, ¿no? Esa es la ley. Usted la puede debatir, lo que usted quiera. Esa es la ley. No es más. No hay más, no existe más. No hay otra forma de expandir la vida. Eso fue lo que se determinó desde el principio de los universos. Entonces, vamos a verlo de una manera gráfica para que podamos entenderlo aún más. Aquí tenemos esto que les voy a mostrar por aquí. Aquí está la imagen. Ustedes saben que con dibujos todo se entiende mucho mejor. Ese es el principio original, eso que vemos allí. Y aquí coloco las dos fuerzas, ¿no? La fuerza él, representado en la fuerza positiva, y la fuerza ella en la fuerza negativa. No son fuerzas contrarias, fuerzas complementarios. Esto no es el bien y el mal, no, son fuerzas complementarias. No, es que, bueno, la mujer es la mala y el hombre es el bueno, ¿no? Porque lo vi en el libro secreto de Juan o así lo entendí, ¿no? Es una falsa interpretación. Fuerzas positivas y negativas son energías que se complementan. Eso quienes manejan los temas de electricidad y todo eso, del polo positivo, polo negativo, me podrán entender mejor. El polo negativo no quiere decir que sea una energía mala, sino que tiene otra condición. Entonces, cuando estas dos fuerzas se unieron, surge el vástago. Y ahí es donde se conforma el Cristo. La unión de todas estas fuerzas, y a través del cristal o el Cristo ya se desprenden las humanidades. Las primeras humanidades que describe el libro secreto de Juan. Entonces, en la cuarta humanidad, esta, que está en la parte de abajo, que es la humanidad de hierro, ahí se origina la desviación en una humanidad llamada Sofía. Entonces, la desviación o el origen del mal en la creación tuvo como uno de los elementos iniciatorios, ¿no?, de todo esto, si podríamos utilizar ese término, precisamente la distorsión de las energías sexuales. Así fue como comenzó el origen del mal. Entonces, el origen del caos, que el libro secreto de Juan lo representa como un dragón que se traga los mundos de las humanidades como nosotros. Entonces, esa agenda multicolor que viene violentando ese principio original es como el dragón que quiere consumirse esta humanidad. ¿Y por qué se la quiere consumir? No porque las personas que salen a marchar quieran atentar contra los que no salen a marchar. No, sino que esa energía, ese principio distorsionado que ellos quieren defender, lo que está promoviendo hacia futuro es, bueno, que la vida no se expanda como debería expandirse. Y las generaciones que se vayan a expandir, si eso se sigue permitiendo, van a nacer cada vez más distorsionados. Y si usted lo ve hacia futuro, ¿cómo va a ser esta humanidad? Una humanidad totalmente degradada, como ya lo fueron las humanidades que se originaron en ese caos y que se destruyeron y se perdieron por completo. Ustedes saben qué le pasa a una humanidad que permite estos principios distorsionados. Bueno, lo mismo que le pasó a los seres que cayeron aquí en el pasado. Los grises, reptilianos, los humanoides, insectoides, todas estas razas degradadas que destruyeron sus cuerpos. Todos ellos eran seres humanos en el pasado, que perdieron la condición espiritual de reencarnar, perdieron sus cuerpos porque se dejaron consumir del caos. Entre muchas otras cosas, la práctica de una sexualidad distorsionada. Miren cómo terminaron. Humanidades destruidas. Y esas son las que invadieron el mundo acá. Y esas son las que están promoviendo detrás de bambalinas estas ideologías. Ellos trajeron eso acá. Eso no nos lo inventamos aquí en la humanidad terrestre. Se originó en Sofía, como dice el libro secreto de Juan, y luego
estas razas que originaron esto lo fueron enseñando y trayendo a los mundos que invadieron. Y ese es el dragón que quiere tragarse a esta humanidad. De hecho, si usted recuerda, vamos nuevamente a colocar acá el libro secreto de Juan. Este no es, aquí tenemos el libro secreto de Juan. Y vamos al capítulo 6. Al capítulo 6, aquí está. Vamos a cuadrar bien esto acá para que se vea correctamente. Ahí está. El capítulo 6 dice algo interesante. Que bueno, ya sabemos que Sofía es una humanidad. No podemos ver literal esto que dice acá, pero sí hay algunos conceptos, algunos puntos que nos pueden ayudar a entender qué fue lo que pasó, ¿no? Ahora Sofía, que es la sabiduría del pensamiento posterior y que representa un reino eterno, concibió un pensamiento distorsionado, ¿no? Tuvo una idea ella misma y el espíritu invisible, que son los principios originales de los que venimos hablando, y el pensamiento anterior también se reflejaron en ella. Es decir, que Sofía podía reproducirse, podía crear. Ella quería dar a luz un ser como ella misma, sin el permiso del espíritu, sin su amante y sin su consideración. O sea, en Sofía se reflejaron estos principios. De hecho, las personas que están bajo la condición de todo esto, de la diversidad de género y todo esto, esas personas pueden reproducirse. ¿Ustedes creen que una mujer que no sienta afinidad por los hombres, sino que por las mujeres, esa mujer puede crear vida? Un hombre que no sienta afinidad por las mujeres, sino por los mismos hombres, también tiene esa semilla reproductiva. Es decir, los principios originales se reflejan en ellos, a pesar de que no quieran replicar esa ley. Bueno, eso pasó en Sofía. A pesar de que tenía pensamientos distorsionados, el principio creador se reflejó en Sofía. Dice que su pensamiento no tuvo el permiso del espíritu. Es decir, rechazó la ley que origina los mundos y la vida para hacer lo que a ella se le diera la gana. Que es lo que sucede con muchas de estas personas. No comprenden la ley, la rechazan. La ley o su corazón no les da el permiso para hacer lo que están haciendo, porque en el fondo de su corazón, en el fondo de su conciencia, esas personas saben que lo que hacen no está bien. Como cualquiera de nosotros, cuando nos equivocamos y cometemos un error, sabemos que estamos cometiendo el error. Sabemos que estamos haciendo algo malo. Y ustedes creen que ellos no lo saben. Claro, lo que pasa es que en muchos casos la distorsión es tanta que ese llamado interior se ahoga cada vez más y no lo pueden escuchar. Pero ahí está. Y yo sé que quizás algunos de los que estén bajo esa condición y vean este video saben en el fondo que no están haciendo lo correcto. Pero claro, es una batalla muy brava, una batalla complicada entre hacer lo correcto y querer hacer lo que ese instinto les empuja a hacer. Pero bueno, seguimos por acá. Sin su amante no tuvo aprobación, su compañero no dio aprobación. Ella no encontró a nadie que estuviera de acuerdo con ella y consideró esta cuestión sin el permiso del espíritu o conocimiento alguno de lo que había decidido. Entonces Sofía, que era una humanidad, tuvo un pensamiento de expandirse, reproducirse, no contempló las leyes del espíritu, sin embargo, pues dio para adelante y se equivocó. Y ese es el pensamiento o la idea. Y ese pensamiento o esa idea de Sofía, evidentemente, como ya lo mencioné, está relacionado con la reproducción. ¿Y qué contempla la reproducción? Bueno, la unión de un hombre y una mujer. Si la idea o pensamiento que tú tienes para reproducirse es distorsionado, vas a violentar ese principio y vas a comenzar a desprender de esa unión energías contrarias. Entonces allá en la humanidad de Sofía, de pronto ellos pensaron, oye, ¿qué tal si nos expandimos? Pero ya no lo hagamos hombre y mujer, sino hagámoslo mujer y mujer. O hagámoslo hombre y hombre. O quizás hombre y mujer, pero en lugar de hacerlo por el conducto natural, es decir, ese proceso del penetrar natural, ¿qué tal? Habrá pensado un hombre, ¿no? ¿Qué tal si yo volteo a la mujer y lo hago por otro conducto, que por ahí también cabe? Y bueno, ese tipo de prácticas, ya ustedes me van entendiendo, se comenzaron a hacer desde esas humanidades anteriores. Y ahí comenzó a generarse una energía contraria que fue expandiéndose y contagiando las mentes de esas humanidades hasta destruirlos por completo. Entonces, de la práctica distorsionada de la sexualidad hacia futuro surge el tema de la homosexualidad. Y ahora lo vamos a seguir comprendiendo. Vamos nuevamente a mostrar otra presentación acá
para ampliar un poco esto que estoy mencionando. Esto que tenemos aquí. Entonces, ya vimos el libro secreto de Juan. Esto es libro de la historia y verdad del unicornio. Es un documento que pueden conseguir por internet, un documento de la Edad Media, que habla precisamente de ese principio original y de la distorsión que produjo el caos. Parecido a lo del libro secreto de Juan, pero en otros términos. Aquí se menciona el símbolo del unicornio. Dice, en el mismo día eterno en que el unicornio penetró la roca, se expandió en 4 estrellas. Entonces, aquí el unicornio es el símbolo que se utiliza para, digamos, dar a entender el principio original o las leyes que menciona el libro secreto de Juan. En el libro secreto de Juan es el Cristo, la unión de las leyes que gestan la vida. En este documento es el unicornio. El unicornio, ese pensamiento perfecto, como vemos acá en el símbolo, un pensamiento blanco, recto, que apunta hacia el cielo, pensamiento puro. A partir de ese pensamiento, que sería el pensamiento anterior del libro secreto de Juan, se creó todo. Y dice, e hizo surgir la borboteante vida, ¿no? Producto de ese pensamiento perfecto. En ese tiempo, la humanidad de hierro, su propio cuerno, la humanidad de hierro es Sofía, sembró con sus creaciones oscuras semillas de peligro. O sea, con los pensamientos retorcidos que comenzó a tener la humanidad de Sofía, comenzó a sembrar semillas de peligro. Que luego la semilla que hace, la semilla germina, ¿no? Y claro, cuando tú tienes un pensamiento oscuro y no lo combates, en algún momento eso da fruto. ¿Y qué fruto va a dar? Pues el de su propia especie, ¿no? Si es un pensamiento oscuro, pues el resultado será de la misma naturaleza. Frente a esas aguas oscuras de saber, se esparcía la vida. Su humanidad, todo esto es del libro del unicornio, su humedad también se filtraba por las fisuras íntimas y tenebrosas de sus cavernas secretas y ardientes de fuegos mortales, que salían de las raíces de los montes de esa humanidad que creó unas oscuras rocas, cámaras de abismo, donde caía el agua sagrada y creadora. Entonces, esto que está describiendo acá en símbolos es que las aguas sagradas, que por ejemplo, llevándolo acá a la dimensión humana, que es el esperma del hombre, ahí donde está la semilla de la vida, se comenzó a regar, se comenzó a esparcir por lugares que no debía estar. Y claro, ahí es donde vienen prácticas como, bueno, voltear a la mujer y hacerlo por detrás. Básicamente el sexo anal. Esa fue una de las prácticas distorsionadas que se comenzaron a hacer en esas humanidades. Y claro, esa práctica se puede hacer entre hombre y mujer, se hace también entre hombre y hombre. Imagínense ustedes esa asquerosidad. Eso se comenzó a hacer y de ahí comenzó a expandirse esa práctica oscura. Sofía nació y se enalteció entre las tinieblas y fuegos, creando de su vientre de bronce algo viviente, el dragón, que envidió a la primera creación del unicornio blanco y se llenó de astucia y negra fuerza contra la progenie del hombre. Así fue como nació el dragón. Se distorsionó la sexualidad y Sofía parió en el símbolo, ¿no?, de su vientre retorcido al dragón. Un pensamiento oscuro que, bueno, se expandió en esas humanidades. Bueno, pensemos que el dragón, yo lo he dicho varias veces que es un monstruo, ¿no? El dragón, el símbolo que aquí se refiere como el dragón, es digamos, la memoria de tinieblas que se comenzó a crear de las prácticas que tuvieron esas humanidades. Eso es el dragón. Hoy en día, ¿qué es el dragón? El dragón usted lo ve campeando por el mundo. Por ejemplo, cuando usted ve las marchas del orgullo y todo esto, usted está viendo ahí el dragón. No la gente, no el ser humano que sale a marchar. Tratemos de verlo como algo general, no como el pensamiento que controla las mentes de esa gente. Ese es el dragón. El dragón también son los conflictos bélicos. Cuando usted ve las hordas de soldados, de tanques, de aviones que se enfrentan ahí, no es el soldado en particular el dragón, es el pensamiento que mueve a esos hombres a ir a la guerra. Eso es el dragón. Bueno, y así podríamos poner muchos ejemplos. El dragón es el pensamiento generalizado que consume las humanidades. Y aquí, por ejemplo, ese pensamiento, que fue el error de Sofía, y ahí abortó el dragón. Porque la libertad es el conocer del Padre y la creación es la madre, el sentir de las humanidades que el Padre en su albedrío depositó y engendró en ella. Entonces, Sofía, como todas las humanidades, tenía su albedrío, tenía su libertad, y eso fue lo que decidió: desprender de sus entrañas o darle rienda suelta a ese pensamiento oscuro que tenía, y a partir de ahí, bueno, ya sabemos lo que nació y miren los efectos que estamos viviendo hasta la actualidad. Entonces,
estoy hablando en este punto del programa del origen de cómo se gestó todo esto en mundos anteriores. Luego, claro, aquí en el planeta Tierra ocurrió una invasión de estas razas que se distorsionaron hace miles de años. Y aquí, a este planeta Tierra, llegó todo ese vaho, ¿no? Ese vaho que se expandió por los lugares, ¿no?, que ellos invadieron. Entonces, claro, ellos trajeron eso acá, pero cuando ellos vienen y enseñan a los seres humanos a hacer prácticas oscuras, como lo enseña el libro secreto de Juan, no es que ellos hayan venido y le hayan dicho a los seres humanos, bueno, ahora ustedes tienen que hacer esto así, ahora ustedes a los varones les tienen que gustar los varones y a las mujeres las mujeres. No, eso no fue así, eso fue paulatino. Ellos primero tuvieron que enseñar unas primeras cosas, crear un ambiente para que los seres humanos poco a poco, estoy hablando de los humanos de este planeta, poco a poco fuesen aceptando esas enseñanzas oscuras. Y una enseñanza y una práctica fue llevando a la otra. Entonces, para ellos poder distorsionar la sexualidad humana y poder comenzar a gestar aquí también lo que era esa diversidad de género, para no decir la palabra con H, ellos lo primero que tuvieron que hacer fue distorsionar la sexualidad natural. Es decir, ellos tomaron la unión natural y le comenzaron a agregar cosas prácticas. Entonces el Kama Sutra, que nació por allá en la India, o por lo menos eso se dice, todo tipo de prácticas comenzaron a meterle a la unión natural para distorsionarla. Y una cosa va llevando a la otra. Entre más la humanidad comenzó a replicar esa distorsión allí en la unión natural, hacia futuro, eso dio como resultado a nivel espiritual la pérdida de la identidad, que era lo que decía al principio. La identidad que se le da al género como tal proviene del espíritu. Y esa distorsión se logra en reencarnaciones. Cuando un ser humano distorsiona su sexualidad natural y lo hace repetidamente en reencarnaciones, en futura encarnación nace sin identidad sexual. Y claro, la distorsión de la humanidad en el pasado, de generaciones pasadas, siglos y siglos, dio como resultado lo que tenemos hoy en día. Una manifestación de todas estas supuestas variaciones del sexo, ¿no? 42, vemos marchas, vemos leyes, es decir, el efecto de lo que como humanidad hicimos en el pasado, en una sexualidad distorsionada, lo estamos viendo en la actualidad. Y ellos lo saben, y como saben eso, siguen promoviendo e impulsando estas agendas. Entonces, si vamos, por ejemplo, al Apocalipsis, el Apocalipsis en símbolos nos menciona esto, ¿no? Apocalipsis capítulo 2, en el mensaje a Éfeso. Éfeso es el primer logosol, como vemos acá, el logosol rojo, Muladhara, si no estoy mal, se conoce en la India, y es el que maneja las energías de la sexualidad. Entonces, el mensaje a Éfeso dice lo siguiente: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser, apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, ¿qué significa esto? Éfeso es una iglesia de las que fundó Pablo, ya Éfeso no existe. El mensaje Apocalipsis es una profecía hacia el futuro, es decir, ese mensaje no era para el tiempo de la iglesia de Éfeso, era para el futuro. Entonces, dice acá que yo conozco tus obras, está hablando el Cristo. El Cristo es la ley del corazón en el hombre que conoce toda nuestra obra, todo lo que está grabado en nuestro espíritu. Y tu arduo trabajo y paciencia, a pesar de distorsionarlo y acciones negativas durante tantas encarnaciones, le dice al chakra, al logosol: yo conozco tu arduo trabajo y paciencia, a pesar de tanto haberlo distorsionado, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y esto califica, por ejemplo, si vamos a las iglesias, los que dicen ser pastores, curas de Jesucristo, ya ustedes saben los escándalos en este tema que estamos hablando que se han dado históricamente, pero también para los que se dicen ser, no, yo soy una persona buena, yo sigo el mensaje de Jesús aunque no esté en una religión. Bueno, hay que revisarlo en su sexualidad para ver cómo está. Ahí es donde realmente el ser humano se prueba y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado.
Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? La unión natural, mental, física y espiritual del hombre y la mujer. Ese es el primer amor, Ese es el primer amor. ¿Y por qué la humanidad lo ha dejado? Porque ya lo hemos cambiado por 42 amores, 42 tipos de género. Pero el principio original lo hemos dejado, que es lo que comentaba al principio, no todas esas leyes. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Hasta dónde hemos caído en esa dimensión de la sexualidad? Haz tus primeras obras, pues si no, es decir, si esta humanidad no se arrepiente y hace sus primeras obras de limpieza en ese primer logosol, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Entonces, dice este mensaje que si como humanidad no limpiamos, no comenzamos a limpiar ese primer logosol, por causa y efecto, en las reencarnaciones, esa ley de causa y efecto, lo que va a suceder es que el logosol ya no estará en futura encarnación. Se nos es quitado por esa ley de causa y efecto. O como se conoce, karma y dharma. Ese sería el karma, ¿no? El efecto, el resultado de esa distorsión sexual. Si no te hubieras arrepentido. Entonces, ¿qué pasa cuando un ser humano nace sin el primer logosol? ¿Qué es lo que genera el primer logosol? ¿Qué es lo que da? Es la identidad sexual. Las energías sexuales están ahí. Y cuando se nace sin eso, si bien hay un género, porque el género es biológico, no hay fuerza de espíritu para la identidad sexual. Recuerden lo que decía al principio, ¿no? La fuerza él y la fuerza ella, que dice el libro secreto de Juan. Y esa fuerza la entrega el espíritu invisible, como dice también. Entonces, si no hay logosol, no hay identidad. Nace el ser humano con su espíritu, sin el primer chakra, en su cuerpo físico. El cuerpo biológicamente puede ser una mujer, pero esa mujer cuando va creciendo se da cuenta que no tiene atracción, no tiene el impulso natural de procreación con un hombre, que es la ley original, sino que comienza a tener pensamientos distorsionados y bueno, y comienza a tener atracción por mujeres, personas de su mismo género, que no es la ley original. Y ahí es donde, bueno, comienzan las prácticas distorsionadas. Lo mismo a una persona que nazca en un cuerpo de hombre, pero sin identidad sexual. Y esa falta de identidad lo va a llevar a hacer prácticas distorsionadas. En muchos casos, tanto con mujeres como con hombres, porque a veces en estas cosas pasa de todo. Y ese es el origen a nivel de la humanidad terrestre. ¿Cómo se originó aquí? Esas ideologías, bueno, más que ideologías, más bien esa condición que tienen muchos seres humanos por la mala praxis en reencarnaciones del principio original. Se distorsionó hasta que en futura encarnación se nace sin el logosol, se nace sin identidad sexual. Dice, pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas. Investiguen cuáles eran las obras de los nicolaitas. Las obras de los nicolaitas era precisamente distorsión en la práctica de la sexualidad, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida es el cuarto chakra, el corazón, en símbolo, no hay un árbol literal. Y ese chakra o árbol de la vida se alimenta también de la unión natural de él y ella. Cuando se da la unión de hombre y mujer, hay una unión física, se comparten fluidos, pero también hay una unión espiritual. Y ahí se comparten de todo. Ese es el casamiento natural, no el ritual que promueve la Iglesia Católica. El casarse es eso, la unión natural, espiritual, a conciencia de un hombre y una mujer para gestar la vida. No solamente la vida física, sino espiritual. Ahí entre ellos van creando un vínculo espiritual que se fortalece con cada unión. Y eso es lo que se perdió. Ese es el primer amor que se ha ido perdiendo. Luego, por ejemplo, si vamos a otro texto, que es el libro de... Bueno, realmente es un diálogo. Es uno de los diálogos que tiene Hermes, si no estoy mal, con Asclepios. Vamos a ver si se ve por acá. Aquí está.
Es el diálogo o el discurso universal de Hermes Asclepios. Miren lo que dice. Por ello, la más alta función de la vida y la más sagrada es la generación. Y la mayor desgracia y mayor impiedad es la de dejar la vida humana sin tener un hijo. Esto, pues algunos lo pueden interpretar literal. No, si no tengo un hijo, entonces estoy condenado. No necesariamente un hijo físico. Recuerden que ahora acabo de hablar de que de la unión espiritual entre un hombre y una mujer se pueden crear vínculos. Y si usted no tiene pareja, no importa. Si usted se crea a sí mismo, si usted cuida su cuerpo, su mente, es decir, usted es un ser humano que está creando una condición en usted desde dentro, usted ya va teniendo un hijo, que es el hijo del hombre, que decía Jesús. El resultado de su propio trabajo, su propia transformación. El que no logre eso, ahí sí es que, bueno, tiene consecuencias negativas porque se seguirá destruyendo. Los que fallen a este deber son castigados por los demonios después de la muerte. Este es su castigo. Ojo al efecto nocivo de negarse a ese principio de expandir la vida en todas las dimensiones, tanto tener un hijo físico como tener un hijo espiritual en pareja, esa unión, como también gestarse a sí mismo. El que no expanda la vida, que es el principio de toda la creación de todos los universos, está negándose a esa ley. ¿Cuál es el efecto? Su alma está condenada a entrar en un cuerpo que no es ni hombre ni mujer. Y esto a través de las reencarnaciones. Es decir, lo mismo que te dice Apocalipsis en el mensaje de Éfeso, lo confirma el mensaje de Hermes. Están condenados a entrar en un cuerpo que no es ni hombre ni mujer. Condición, pues, negativa bajo el sol. Oh Asclepios, no envidies la suerte de aquel que no tiene hijos, sino llora la desgracia pensando en la expiación que le espera. Tales son, oh Asclepios, los primeros elementos del conocimiento de la naturaleza. Entonces, entrará en un cuerpo que no es ni hombre ni mujer. ¿Por qué? Por la falta de identidad sexual que la provee el espíritu humano. Esto lo menciono, este mensaje aquí, para reforzar lo que dije con la cita de Apocalipsis. Ese es el origen de esa condición aquí en el planeta Tierra. Cuando ellos invaden, nos enseñan prácticas de distorsión de la reproducción. Eso lo replicamos con humanidad en el tiempo, en las reencarnaciones, y da como resultado que en estas generaciones futuras, claro, esto ha sucedido desde el pasado, esta condición, no creamos que esto es ahora, no, siempre ha sucedido, pero ahora sucede masivamente, que esa es la problemática. Y eso es el resultado de reencarnaciones de seres humanos que han distorsionado ese principio. Y hoy en día están en un cuerpo que no es ni hombre ni mujer a nivel de identidad, porque a nivel biológico, evidentemente que sí lo tienen. Entonces, esa es la condición que se pierde, ¿no? Por eso que ellos enseñaron. Voy a mencionar otro dato acá importante para que entendamos las diferencias que hacen que se complementen, ¿no?, las fuerzas del hombre y la mujer. Veamos este gráfico que tenemos por acá. Aquí vemos que, bueno, la mujer es lunar, por eso la mujer es cíclica en los ciclos de su periodo. El hombre es solar y el sol tiene una condición que el sol es constante, ¿no? A pesar de que el sol tiene ciclos también de cada 11 años, son ciclos más extensos y tiene una constancia, ¿no?, en esa energía eléctrica que emana el sol. El hombre maneja en sus genitales también la energía eléctrica. El hombre durante el mes es constante, siempre está dispuesto, ¿no?, a compartir esa energía. La mujer es por ciclos, no siempre está dispuesta. Y la mujer en sus genitales maneja energía magnética. La mujer atrae y el hombre pues maneja esa energía, esa potencia eléctrica. Entonces, cuando se unen los órganos sexuales, funciona como el tema del dínamo y la masa, ¿no? Se cierra el circuito, se cierra el ciclo ahí, y la energía magnética y la energía eléctrica fluye no solamente a través de los órganos, sino a través de la columna vertebral. Como lo decía ahorita, se comparte energía también espiritual. El hombre es el principio del padre, por eso el padre es él. Como varones, o sea, la fuerza masculina creadora, que a la vez contiene la fuerza femenina y maneja en sus genitales energía eléctrica. Ella, la mujer, la naturaleza femenina, que es en respuesta a su fuerza de creación, tiene a la vez la fuerza masculina. Ella, que es el útero de la creación, la que gesta y la que da vida.
y maneja en sus genitales energía magnética. Entonces, cuando se da la unión de todos estos principios y estas leyes, se puede gestar la vida de forma natural. ¿Qué pasa si se une la energía eléctrica con la energía eléctrica? Es decir, dos varones que quieran unirse, ¿no?, en esa distorsión. Pues ahí hay un choque de energías. Y cuando se da ese choque de energías, se producen enfermedades de tipo energético y de tipo físico también. Cuando se da la unión entre un falo y la parte de atrás de otro hombre, ahí también hay complicaciones de enfermedades. Bueno, eso es una locura. También pasa entre mujeres. ¿Qué pasa si se une energía magnética con energía magnética? Hay un choque, hay una repelencia de energías, no hay un flujo, y eso puede terminar también en efectos de enfermedades físicas, pero también energéticas. Entonces ya se entiende la cantidad de enfermedades de transmisión, enfermedades derivadas de una mala praxis de la sexualidad de esta humanidad. Ese también es uno de los efectos de todas estas prácticas distorsionadas en el tiempo. Las múltiples enfermedades que tenemos allí, y la más grave de todas es cuando ya se nace sin identidad. Entonces aquí está el flujo, ¿no? El flujo de energía distorsionada, distorsionada no, el flujo de energía natural cuando se cierra el ciclo, ¿no? Aquí vemos la energía de 7 colores que representa los 7 chakras, y aquí abajo vemos la unión del polo positivo, el polo negativo, o energía eléctrica, energía magnética, y el circuito se cierra. Son tres orificios, ¿no? Uno es el ano, que es orificio expulsor del residuo fecal, que peste en el cuerpo es, y ningún otro uso tendrá. O sea, esa parte del cuerpo tiene una única función, y es expulsar la materia fecal. No tiene otro uso. Los que quieran darle otro uso, pues ya eso es porquería, ¿no? Inmundicia. Y esa es la práctica principal que se hace en este tipo de movimientos, porque cualquier comparación es bestial. Los dos más son uno, que es meato urinario, que ambos sexos obviamente también lo tienen con ciertas diferencias, y ese, el uso que tiene es para expulsar la orina, no tiene más. Para varón y hembra, que falo, vagina, sexo es también. O sea, los órganos reproductivos tienen el orificio para expulsar la orina, pero también tienen la función obviamente de reproducción. Y la excreta urinaria, la única función será la de la uretra, ¿no? Expulsar la orina. Mientras que falo y vagina completan la paternidad, una unidad de la pareja sin otro vicio más. Es decir, la unión de pareja es solo a nivel físico, falo y vagina. No hay más. Si se le añade otra cuestión a eso, ya es derivado de lo que los Elohim enseñaron desde el pasado. No que con la boca, no que con la parte de atrás, no que hacer esto, no que la cosa, no que... Todo eso es la práctica que enseñaron los Elohim para distorsionar esta condición, para llevarnos a lo que estamos viendo actualmente. Entonces el principio original es él y ella, falo y vagina, sin ningún otro vicio. Lo demás es la añadidura de esta gente que colocó, por ejemplo, en la mujer la lujuria, esto que vemos acá, esta es Sofía, ¿no? La mujer llena de lujuria es la representación de lo que era Sofía, ¿no? Y ellos atacaron de esa forma a la mujer, evidentemente también para destruir al varón y así llevarse por delante al par, a la pareja. Entonces, esta parte quería agregarla, ¿no? Para que entendamos también las energías que se manejan en los genitales. Y bueno, a partir de ahí, cuando se distorsionan estas energías, pues se violenta este principio, ¿no? Que es la unión de él y ella a nivel mental, físico y espiritual. Todo lo que esté agregado a esto, todo lo que distorsione esto, pertenece a la agenda oscura. Porque el futuro de la humanidad está basado en que primero esta humanidad conozca, comprenda y aplique y viva dentro de estos principios, para que la futura humanidad sea una nueva humanidad, ¿no? Como mencionan las profecías. Mientras nosotros sigamos distorsionando esto, apoyando estas ideologías, pues el futuro no será nada alentador. Así que yo lo que quería hacer con este video era mostrarles el principio de las leyes originales, luego cómo se originó eso aquí en el planeta Tierra,
Y bueno, las noticias que vemos de cómo esta agenda se viene fortaleciendo porque a ellos les conviene. ¿Por qué les conviene que esto se prolifere? Porque esa distorsión es lo que le dio origen al dragón, lo que le dio origen a las razas que luego invadieron acá. Entonces, claro, ellos tienen que hacerle culto a estas prácticas oscuras para seguir alimentándose de estas energías y poder seguir existiendo. Eso es lo que hay detrás de ellos promover estas ideologías distorsionadas. Ya lo demás, ustedes me lo pueden dejar ahí en comentarios, a ver qué opinan de todo esto. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.